término libertario, que es un término que lo mencionamos en nuestra otra, digamos, encuentro virtual, yo trato de remitirme al concepto francés, que es muy distinto al concepto de liberté, o sea, el término liberté en francés es distinto en inglés, digamos, porque la tradición viene de un territorio distinto, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mayo del 68 como un evento, como un acontecimiento, hoy un poco demonizado, digo, ¿no? Pero de hecho, es interesante pensar cómo se entendía en mayo del 68 el concepto de lo libertario, y era por izquierda. O sea, el punto de partida de lo libertario era desde la izquierda, lógicamente, digamos, ¿no? Porque básicamente era una crítica a la autoridad, pero yo lo entiendo como una crítica a la autoridad general, digamos, ¿no? Por supuesto que la autoridad del Estado, o sea, los jóvenes del 68 criticaban la autoridad del Estado, sobre todo, por tanto era una izquierda libertaria, una izquierda antiestatista, que hoy resulta extraño, pero realmente era así, digamos, ¿no? O sea, se pedía que el Estado salga de sus vidas, que salga a regular su vida sexual. Pensemos que la sociedad francesa de la década del 60 era muy conservadora y el hecho de la minifalda ya, por ejemplo, era algo revolucionario. El tema de la píldora anticonceptiva, bueno, una cantidad de cuestiones que en los 60 explotaban. Lo libertario tenía que ver con eso, ¿no? Con el Estado por fuera de las vidas sexuales, sexoafectivas, la posibilidad de armar familias distintas fuera de la familia tradicional. Y obviamente también la crítica a toda forma de autoridad, a la iglesia, a la escuela, a la universidad, el vínculo entre profesor y alumno, el vínculo. Obviamente también estaba la crítica al capitalismo, lógicamente, digamos, porque se venía por izquierda, digamos. Ahora, lo que sucedió con la deriva de ese término libertario, si uno puede rastrearlo incluso en algunas intervenciones de Cohn-Bendit, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los líderes del 68, Daniel Rojo, digamos, que venía de una fracción anarco. Hay que recordar que el 68 era un movimiento anárquico, había maoístas, había trotskistas, había sectores muy diversos, y Cohn-Bendit venía del sector más anarquista, y el término libertario venía vinculado con eso. Bueno, él después tiene una deriva, ingresa en la política representativa, termina con los verdes, obviamente forma parte de un esquema totalmente burgués, digamos, en ese sentido, pero se empezó a reivindicar, digamos, esta noción de lo libertario desde un punto de vista liberal en lo político. Esa es la diferencia por ahí con la tradición más de Estados Unidos, más en clave de Rothbard o de los anarcocapitalistas, que su acercamiento es más economicista. Bueno, en Francia la verdad que esta suerte de conexión de lo liberal con lo libertario es lo liberal en lo político. Esto es lo que yo subrayo, ¿no? Son las libertades civiles. Por eso los franceses son tan republicanos, ¿no? O sea, las libertades individuales. Eso es algo que uno lo puede ver desde la izquierda a la derecha. Son todos republicanos. Es la identidad francesa. Entonces, ese es el punto de vista liberal, no tanto en lo económico, sino más bien en lo político. Y lo libertario, que viene del 68, es en lo moral. O sea, es una moralidad mucho más libertina, si ustedes quieren, que tiene que ver con la tradición francesa hasta de los libertinos del siglo XVIII, probablemente, digamos, ¿no? Entonces, es otra relación, digamos, ¿no? Donde la economía tenía un lugar un poco más subsidiario. Y la verdad es que en Francia la posición en términos económicos siempre fue un poco más intervencionista, es la realidad, digamos. Francia siempre fue un país con más carga impositiva, con más presencia del Estado, pero el sentido de lo libertario tenía más que ver con el énfasis, con la impronta en lo moral y no en lo económico. Eso por ahí es lo que yo veo como diferencia de la tradición, digamos, de Estados Unidos más anglo. Pero yo vengo formado más que nada por esa visión. De hecho, esta palabra libertario, circulaba. Sí, sí. Uno puede leer en diarios de la época que yo estudié para mi tesis de doctorado, como Liberación, por ejemplo, que se usaba, liberal, libertaire, incluso se usaba, digamos, ¿no? Pero se usaba en un sentido de izquierda, completamente distinto a lo que después uno puede leer en tradiciones anarcocapitalistas, ¿no? Esto para arrancar. Después, si quieren, charlamos otros temas.